Este episodio es traído a ustedes gracias a Doppler. En Disruptivo TV utilizamos Doppler para todo nuestro email marketing y nos permite llegar a nuestra comunidad de forma directa, rápida y personalizada. Además, nos permite segmentar audiencias, viralizar campañas en redes sociales y medir nuestros resultados. Tú también puedes hacer email marketing y crear tu propia cuenta totalmente gratis y sin límite de envíos en Doppler. Además de todo, por ser parte de la comunidad Disruptivo, tendrás acceso a descuentos y beneficios especiales. Solo tienes que entrar a bit.ly/Doppler Disruptivo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Disruptivo. Yo soy Juan del Cerro. Estoy muy contento porque creo que ya es la cuarta, quinta semana seguida que estamos grabando acá en nuestra cabina ya totalmente adecuada, ordenada. Ahora sí ya, incluso estamos grabando esta entrevista en video también porque ya está muy padre nuestro set. Pero más contento que por eso, estoy contento porque el día de hoy vamos a tocar un tema en este episodio que la verdad yo creo que es uno de los grandes talones de Aquiles de todos los emprendedores y emprendedoras, no solamente sociales, sino en general del mundo. Y es que vamos a hablar justamente del tema financiero, pero no desde la parte de cómo conseguir inversión, cómo, no sé, aumentar tu valuación. No, vamos a hablar de las finanzas desde la perspectiva personal del emprendedor y que es un tema que le duele a muchísimos y de hecho es la causa de fracaso de muchos emprendedores. Para eso está con nosotros acá Daniel Urías de Cultura Financiera, que nos va a platicar mucho de este tema. No se despeguen de este gran episodio de Disruptivo. Oigan, bueno, pues estamos aquí con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a la cabina. Muy bien, muchísimas gracias. Y ya bien feliz de que finalmente nos toca aquí hacer esta entrevista. Ya desde cuando la andábamos prometiendo y nomás no. Entonces, pues ya, qué mejor que hablemos de este tema. Además, que seguro les va a ayudar un montón a todas las personas que los escuchan y los ven en este caso también. No, la verdad es que estoy yo muy contento porque pues, nos conocemos hace como un año y medio. Tú llevas 2 años con el canal y ya hemos hecho varias cosas. O sea, estuviste en Punto de Encuentro este año como uno de los mentores, ¿no? Del evento. Has estado en nuestro programa de aceleración con los emprendedores de Social Lab, porque ahora el nombre de Social Lab se está modificando, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de invitarte al podcast, un poco porque lo habíamos dejado en modo de suspensión, como dijiste, criogenizada, pero ahora que el podcast está regresando con todo, me da mucho gusto tenerte por acá. Oye, a ver, siempre contigo el caso va a ser un poco distinto, porque siempre que tenemos aquí a algún emprendedor, nos viene y nos cuenta de su empresa, de su camino. Y no que tú no nos vayas a platicar de eso, pero tú en particular justamente te dedicas a generar contenido, a generar conocimiento que puede ayudarle a los y las emprendedoras, pues sobre todo a poderla librar en los primeros años, que es bien difícil como emprendedor, y asentar la base de, pues, tanto personal como del negocio para que a largo plazo puedan ser económicamente y financieramente sostenibles, güey. Pero bueno, partamos, ¿qué te parece si ahorita llegamos a esa parte? Ahorita llegamos a estos tips, a estas herramientas, pero ¿qué te parece si empezamos, pues, conociéndote desde cero? Cuéntanos, porque tienes ya muchos seguidores, un impacto en Facebook, me estabas contando ahorita fuera del aire, de 3 millones de personas al mes, pero estoy seguro que hay todavía gente en la comunidad de Disruptivo que no te conoce. Así que, ¿qué te parece si nos platicas quién eres y qué es Cultura Financiera? Perfecto, sí, con todo gusto. Pues mira, ya lo decías, mi nombre es Daniel Urías, me dedico ya desde hace ya casi 2 años, por estos días vamos a cumplir el segundo aniversario de Cultura Financiera, la terrible y temerosa curva del segundo año que muchos ya voy a ir así raspando, pero parece ser que sí, ya llego en una semana. Y a qué, bueno, yo estudié periodismo y estudié comunicación. Por lo tanto, luego cuando de repente alguien me escucha que estudié, que tengo esta formación, dicen, no, pues entonces, no, tú no sabes. Al contrario, y también yo peleo mucho este tema de que, ¿qué sucede? Hay empresas financieras, hay especialistas, hay economistas, asesores, agentes. Gran parte del por qué no nos acercamos o terminamos sacándole la vuelta a los temas financieros es porque no los entendemos, porque la explicación es muy compleja, no porque nosotros no tengamos capacidad para comprender muchas cosas, sino que las explicaciones suelen ser complejas, cuadradas, grises y aburridas, básicamente. Claro. Yo estuve trabajando varios años en el sector financiero, estuve en una aseguradora y adicionalmente también en la parte de relaciones públicas como agencia llevando empresas financieras. Justamente en estos años me doy cuenta de que un común denominador de todas las empresas es le queremos llegar a los millennials como estrategia comercial de venta, etcétera, etcétera. La realidad es que si sigues haciendo las cosas de forma tradicional como las has hecho los últimos 20, 30, 40 años, difícilmente vas a llegarle a una nueva generación. Digo, no hablamos nada más de millennials, de centennials y de ahí para el real, ¿no?
Por lo tanto, en ese momento yo dije, es que hay que comunicar los temas de finanzas personales y los temas financieros de una manera amigable, relajada, divertida y lo más importante, que se adapten a la vida cotidiana de las personas. Que no sea algo que esté apartado de mí, porque entonces no voy a voltear a verlo. Y ahí fue como nació Cultura Financiera, cool con doble O, así como lo escuchan. Muy bien. Porque dije, ok, vamos a empezar a hacer pruebas. ¿Y cómo es que hablan las personas en redes sociales actualmente? ¿O cuál es como el común denominador de una red social? Pues el tema de los memes, por ejemplo. Ok. Los temas de coyuntura, los trending topics. De qué se está hablando todos los días allá afuera y cómo adapto el tema de finanzas a esa realidad digital. Porque además ese es el tema. Entonces sí, pues empecé a hacer ahí algunos contenidos. Esto empezó a crecer. A las personas les ha hecho mucho sentido, pues literalmente aprender por medio de memes. Porque también, o sea, no es que esto sea comedia de pastelazo nada más, ¿no? Claro. Es decir, o sea, sí atrae tu atención porque es el meme del momento, que lo de los gatos, el que quieran que se imaginen es adaptable. El gatito mala onda está exacto, con todo. El de porque me dijiste que. Entonces empezó a funcionar bastante bien y pues afortunadamente ya te decía que a este casi segundo año la comunidad, especialmente en Facebook, ha crecido de una manera impresionante. Ya es casi 250,000 de personas, wow. 250,000. Y lo más gratificante es que sí hay una gran interacción dentro de las redes y también hay una retroalimentación por parte de quienes siguen a Cultura Financiera, que es de verdad lo que vemos y lo que se publica nos está sirviendo para mejorar nuestra realidad financiera, para organizar nuestros gastos, para hacer un presupuesto. Entonces ya el hecho de yo saber que esto sí realmente está teniendo un efecto positivo, porque además yo estaba aterrado al inicio porque decía yo, bueno, pues ahorita hay muchos memes y mucha risa y mucho todo. El día que tenga que tratar un tema que no se pueda contar de una manera simpática, como por ejemplo una tabla de rendimiento neto de las Afores, y ya nomás escucharlo suena así como que dice, dije, ya ese día ya nadie me va a pelar. Y no, afortunadamente, cuando ya hubo que adentrarnos ahí en algunos tecnicismos o publicaciones un poco más, pues sí, especializadas, siguieron llamando la atención. Por lo tanto, y un gran descubrimiento también que yo he tenido a lo largo de estos casi 2 años, esta larga trayectoria de 2 años, es que a las personas en general, y hablando específicamente de los millennials, sí les interesa el tema de cuidar su dinero, de ahorrar, de pensar en su futuro. Esta estigmatización que hay de la generación millennial, de son flojos y que no les importa, etcétera, etcétera. O sea, todo lo negativo que se les ha ido indilgando adjudicando a esta generación. Desde mi experiencia todos los días interactuando con gran parte de mi comunidad dentro de este rango de edad o en esta generación, es que realmente sí, o sea, sigue. Las circunstancias que nos han tocado como generación son totalmente distintas a las de la generación X, no se diga a los baby boomers, y a los que vengan después de nosotros también va a ser diferente. Por lo tanto, no es que seamos una generación desobligada, simple y sencillamente estamos en otro contexto. Y yo he tenido extraordinarias experiencias de personas que me escriben y me dicen, oye, me fui de viaje 20 días sin un solo peso de deudas. Oye, me faltan 40 años para jubilarme. ¿Cómo le hago para empezar un plan de ahorro que me permita tener dinero para cuando eso suceda? Y así un montón de experiencias. Por lo tanto, pues, desde mi perspectiva, no es un tema generacional, es un tema de actitud y es un tema, pues, si te importa o no te importa, sin importar en qué edad te encuentras ni a qué te dedicas. Simplemente es un tema de conciencia, de orden, etcétera, etcétera. Que yo creo que es una de las cosas que es uno de esos temas que en ningún momento de tu educación y formación te enseñan. Recién ahora, y quizás no es el tema, pero ahora en las escuelas recién se va a empezar a enseñar educación financiera, ¿no? Pero pues sí es algo que nunca trae, o sea, es algo que nunca nadie nos enseña, nadie nos da, mucha gente le tiene miedo. Y por ende se vuelve, como decía al principio, pues un talón de Aquiles, un dolor. Y si bien pues yo creo que es algo relevante y clave para toda la gente, como tú decías ahorita, no importa que te dediques, no importa qué edad tengas, no importa en qué trabajes, pues ahora me imagino que para los emprendedores, bueno, no me imagino, o sea, me toca vivirlo todos los días con los emprendedores con los que trabajamos, conmigo, yo también, pues se vuelve un tema de doble complejidad, porque como emprendedor, pues sí tienes que manejar tus finanzas personales para poder cubrir tus necesidades, pero también muchas veces le metes lana a tu negocio. Yo llevo 5 años apoquinando de unas u otras maneras,
tú solito, o sea, tú vives de tu propia, ¿no? De lo que tú generas, y tu empresa y por ende todos los colaboradores de tu empresa o de tu emprendimiento pues también dependen de qué tan bien sabes tú manejar o no pues los temas financieros. Entonces es un talón de Aquiles para todos, y por eso creo que está bien interesante cómo cómo has aprendido a manejar, a tocar este tema que es medio hasta tabú, podríamos decir. No sé qué nos puedes decir al respecto. Y entonces, bueno, está padrísimo lo que haces. Por eso también desde hace que 2 años o bueno, año y medio que nos conocemos, hemos querido siempre estar haciendo cosas contigo, y pues felicidades, güey, porque pues de empezar de cero, de literal aventarse el clavado, pues hoy has creado algo muy interesante. Oye, a ver, pues ya que entendimos que es cultura financiera y que entendemos que es este medio que justamente está encontrando maneras más divertidas de acercarle los temas financieros a las personas, me encantaría que aprovechemos el espacio de hoy para justamente poder entender desde la perspectiva de los emprendedores qué es lo que está pasando, qué están sufriendo y qué podemos hacer al respecto, ¿no? Un contexto interesante. El día de ayer publiqué, ya lo hemos publicado, ya tuvimos en Disruptivo también hace tiempo una entrevista sobre el tema de por qué fracasan las empresas sociales, ¿no? Hay un reporte por ahí del Instituto del Fracaso, de Fuck Up Nights, que justamente detectó 3 características, ¿no? Entrevistaron a un pool de como 30 emprendedores que habían sus empresas cerrado, y justamente el tema de los fondos, del acceso a capital y el acceso a fondos era uno de los temas, ¿no? Hay por otro estudio de ellos mismos, no de emprendedores sociales, sino de emprendedores en general, y también siempre el acceso a capital, el uso del capital es un tema. Pero ayer que volví a publicar un post en mi LinkedIn, una infografía sobre estas causas, alguien comentó que me gustó mucho, que dijo, mira, si tú hablas de que la falta de capital es el problema porque fracasan los emprendedores, le estás echando la culpa a alguien más, ¿no? O sea, como que el problema es el otro, no yo como emprendedor. La neta me encantó el comentario, me abrió los ojos, porque claro, o sea, puede que efectivamente no haya mucho capital de inversión o no, pero más bien yo creo que de lo que nos podemos ser responsables los emprendedores y las emprendedoras es de cómo manejamos nosotros el capital, que sí haya, ¿no? O sea, aunque tengamos poquito, cómo lo manejamos nos hace una diferencia muy importante. Entonces, ¿cómo te ha tocado a ti desde esta comunidad que has creado en estos 2 años que llevas conociendo y trabajando con el tema financiero? ¿Cómo te ha tocado ver los dolores de los emprendedores, de las emprendedoras con respecto a los temas financieros? Pues mira, y este comentario que te hicieron está extraordinario. Justamente yo siempre, cuando me toca dar estos cursos, pláticas de bienestar financiero para emprendedores, yo siempre les digo, sí, el emprendedor, casi el 90%, que es una cifra altísima y tristísima, sí se queda sin lana pues antes del 2.º año, y entonces pues baja la cortina, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y yo me enfoco mucho en esto. Yo les digo, a ver, fue un tema de macroeconomía, de que subió el petróleo, no, bajó, pelea por los aranceles. No es o sea, más allá. Y digo, y sí, un factor puede ser pues que no hubo acceso a capital. Pero si yo como persona tengo un plan y estoy organizado y tengo mis gastos bien medidos, tengo un fondo de ahorro para emergencias, para cubrir los temas que son básicos como renta, comida, transporte, quizá la realidad sería muy diferente. Claro. ¿Por qué? Porque es precisamente, y eso es lo que siempre yo les hago ver, que lo que sucede es que si yo como emprendedor me quedo sin gasolina para seguir adelante en mi emprendimiento, pues el hambre es muy canija. Y entonces pues tengo que buscar otras fuentes adicionales de ingresos. Generalmente termina uno cediendo ante la seducción y tentación de, bueno, voy a buscar un trabajo de medio tiempo o hasta uno de tiempo completo para ir fondeando el negocio mientras esto despega. Y puede ser, nadie dice que no. Sin embargo, también hay que considerar que la energía y el tiempo que vas a tener disponible para tu emprendimiento pues van a reducirse de forma considerable. Claro. Por lo tanto, también la calidad con la que hagas las cosas, el resultado del producto final de ese emprendimiento, seguramente en esta transición va a verse afectado. Entonces, sí, esa es una de las cosas más frecuentes, que de hecho muchos de los posts que tengo en Facebook, en Instagram, están enfocados a los temas de la quincena, que generalmente pues seguimos teniendo como mayoría a una población que tiene un sueldo fijo, ¿no? Pero precisamente ahí es donde me doy cuenta de uno de los dolores frecuentes del emprendedor, en donde me dicen, oye, pero yo ¿cómo le hago para organizar mi lana? Si ni siquiera tengo una quincena fija. Si no tengo una quincena fija, si mi ingreso es variable. Ese es un primer gran reto. Ok. Luego, algo que también he visto con frecuencia es que me dicen, oye, es que pues, me lancé a emprender, no tengo historial crediticio y quiero lana.
Y entonces también ahí es regresarnos un pasito y decirle, mira, antes de que quieras lana para emprender, utiliza los recursos que tengas y entonces empieza con lo que puedas pagar sin necesidad de endeudarte. Yo les digo, y siempre uso de ejemplo la Ciudad de México. ¿Cómo está construida la Ciudad de México? Sobre un... Ya ni lago, ya sobre un pantano, lo que sea. O sea, estamos en una base completamente inestable y literalmente la ciudad se está hundiendo constantemente. Si yo arranco mi emprendimiento partiendo de endeudarme, y ojo ahí que también, o sea, las deudas siempre y cuando yo las tenga bajo control y haga un plan, me pueden ayudar a crecer. Pero si mi objetivo inicial es voy a poner un negocio y voy a sacar un crédito para ponerlo sin hacer un análisis más allá de esta simple ecuación, entonces lo más probable es que yo vaya a iniciar con una deuda que ni siquiera estoy seguro si voy a poder pagar. Ya. Entonces también ese ha sido un tema constante. Yo siempre les digo, antes de buscar financiamiento por medio de préstamo, por medio de inversión, por medio de programas sociales, bueno, pues ya no, eso ya cada vez menos, pero antes de ir a buscar la lana, yo tengo que aprender a administrar lo que ya tengo. Porque, y eso también siempre ha sido una máxima en este tema. O sea, pues si yo no sé administrar lo poquito, menos voy a saber administrar la abundancia. Al contrario, o sea, también, y esto seguramente alguna vez lo has escuchado y pasa con frecuencia, en especial para quien tiene un sueldo fijo, un trabajo pues estable en el sentido de que tiene un ingreso constante, que dicen, ahora que tenga un incremento de sueldo voy a empezar a ahorrar. Uh-huh. Y resulta que llega el incremento de sueldo y lo único que incrementa es el nivel de vida. Y entonces, ¿qué pasa? Pues mientras más lana hay, si yo no me sé administrar, más grande es el desastre que puedo hacer en mi vida personal y en mi economía. Entonces también este es el tema. ¿Cómo administro estos flujos de lana que de repente son abundantes? Luego a lo mejor pasan 2-3 meses y ya no ha caído ni un centavo. Y si yo me vuelvo como emprendedor, llega un proyecto grande que me lo pagan, me vuelvo loco y empiezo a gastar, a reinvertir, etcétera, etcétera, pues va a estar bien cañón que pueda tener estabilidad para los meses en donde no vaya a haber chamba. Daniel, está súper interesante estos dos puntos. Ahorita que los estabas contando, yo empiezo a pensar un montón de anécdotas que nos han pasado a nosotros, ¿no? Y que me han pasado a mí incluso como a nivel personal. Y digo, bueno, como donde me hubiera encantado que existiera cultura financiera hace 6 años que yo estaba empezando. Porque, mira, la verdad es que yo creo, sobre todo, a ver, dijimos 2 temas, ¿no? Sobre todo, uno, la planeación desde el momento cero para entender que los primeros probablemente 2 años no vas a tener ingresos suficientes de tu propio negocio para vivir. Esa es una muy importante, ¿no? Y 2, pues cómo justamente hacer, o más bien la importancia de aprenderte a administrar cuando no tienes lana para que cuando sí tengas también la sepas administrar. Creo que son como 2 puntos muy interesantes. Fíjate que la primera, hablando de la primera y fortaleciendo un poco lo que dices, me ha tocado verlo con muchos emprendedores de Social Lab. Se lanzan a emprender al 100%, se avientan creyendo que van a recibir pues ventas o que van a, ¿no? O sea, que van a empezar a vender luego. Y la verdad es que te tardas, o sea, a menos de que quisieras. O sea, sí hay chambas que puedes empezar a monetizar en el corto plazo, ¿no? Si eres freelancer y haces diseño o haces redes sociales. O sea, como que hay tipos de chambas que sí te permite emprender o freelancear consiguiendo ingresos. Pero la mayoría de emprendedores, sobre todo emprendedores sociales, pues tienen un proceso en el que tienes que conocer al usuario, tienes que prototipar, tienes que hacer. Entonces, definitivamente hay un tema ahí que te va a costar. Y yo creo que la mayoría no dimensiona lo que es 2 años de no tener un ingreso fijo, o al menos no tener un ingreso suficiente, ¿no? Y hay muchas cosas, digo, ahorita vamos a pasar a lo que se puede hacer, ¿no? Pero uno, pues creo que es esa importancia de cómo emprendedores, pues, desde el principio tener claridad de que nos vamos a tardar, ¿no? Y mucha gente fracasa por eso, porque literal no le alcanza la lana y al año pues se mete a chambear otra cosa. A mí me ha tocado y da una pena enorme que emprendedores que traen proyectos padrísimos lo dejen porque tienen que irse a chambear. El otro día me tocó sobrevivir. Claro. Básicamente. Mira, el otro día nos vemos muy lejos y subí un video, de hecho, a redes sociales. La gente que me sigue por ahí se acordará de pues un cuate que me llevó a mi casa en Uber. Y literal me iba contando que él había puesto un negocio de pan y lo había tenido que dejar porque no tenía lana. Y ahorita estaba ahorrando para poner estaba manejando Uber para ahorrar una panadería. Pues qué mal que al principio le pasó así, pero qué bien que al menos ahora, y de hecho si nos está escuchando porque le recomendé el podcast, un abrazo a Elliot, pero justamente ahorita ya estaba ahorrando con el Uber hasta poder tener la inversión para aguantar, pero no más para empezar, sino para aguantar ese primer lapso, ¿no? Y la segunda, fíjate qué interesante, como
las broncas de lana no se acaban una vez que empieza a vender. O incluso una vez que recibes inversión. Porque hay un tema ahí muy importante. La inversión cuesta, ¿no? O los créditos, o sea, todo el dinero tiene un costo. Le debes a alguien algo, equity, le debes. Y si te acabas esa lana, y por más riesgo que el inversionista esté dispuesto a asumir, pues te vas a meter en una bronca, porque es el dinero de alguien que perdiste. Entonces, qué importante el tema de saber administrarte cuando no hay lana, para que cuando sí tengas puedas igual manejarla, porque pues, cada vez más lana son más broncas. Una anécdota personal. Yo me acuerdo cuando... Pues el cuarto o quinto proyecto que hicimos con la empresa, con Disruptivo Social Lab, fue un proyecto Social Lab muy grande, el más grande que hemos tenido incluso hasta... Bueno, no, ya hemos tenido más grandes, pero el más grande que hemos tenido en estos primeros 3 años de trabajo. Recibimos la lana, operamos el 80-90% del programa, y la verdad por los costos fijos que teníamos, pues fuimos gastando dinero en el programa, que quizá era un programa que duraba, no sé, un año, y a los 7-8 meses pues ya nos habíamos comido la lana. Los flujos normalmente nos permiten jugar así, pero pues en ese momento no éramos tan cuidadosos. Y pues el peor de los escenarios. El cliente no estaba contento, frenaron el programa, tuvimos que regresar, no todo, pero una parte de la lana, y nos costó casi 1 año y medio pues pagarlo, porque no fuimos cuidados con el manejo del dinero. Hoy es muy distinto y tenemos diferentes cuentas y todo, y tenemos un equipo administrativo, pero te puedes meter un gol, o sea, te puedes meter en una bronca grande cuando empiezas a recibir lana también en grande, ¿no? Entonces, ¿qué temas tan interesantes? Yo los he vivido muy, muy, muy de la mano. Ha habido meses al principio, por ejemplo, meses que no me pagaba. Hubo justo un punto de 4 meses que no cobré sueldo. Y pues eso, güey, pues te da la madre, ¿no? Entonces, si no te administras y no te planeas bien. Pero bueno, estos son los problemas, estas son las broncas que tú has detectado. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cómo le podemos...? Ahora sí, aquí es donde viene tu magia, compadre. Cuéntanos, ¿qué herramientas, qué claves, qué, no sé, hábitos? O sea, ¿cómo le podemos hacer para que el impacto de estos problemas en los emprendedores sea menor? Pues ahí va, justamente lo que dijiste ahorita, la palabra hábito es bien, bien importante. Y esto es de formar hábitos que sean hábitos además positivos y que nos van a ayudar un montón. Lo primero por lo que tendríamos nosotros que iniciar es conocernos perfectamente bien hablando financieramente. Es decir, en qué gasto mensualmente, cuáles son los servicios que me toca pagar, si vivo solo, si vivo con pareja, cómo están mis finanzas, cuánto dinero al mes se me va y en qué se me va. Que esto básicamente es hacer un presupuesto, identificar cuáles son aquellas cosas indispensables para sobrevivir. Punto número 1. ¿Por qué? Porque si yo ni siquiera tengo esa noción de cuánto dinero yo me gasto al mes en cosas importantes y no importantes, que de eso también es básico, entonces voy a estar metido, siempre voy a andar con esta sensación de que el dinero no me alcanza. Quienes nos estén escuchando, seguramente una gran mayoría alguna vez ha pasado por esa sensación de, híjole, es que ando cortón de dinero, no me alcanza para ahorrar, ya quisiera, y no. Muchas veces esto se resuelve sentándonos, haciendo una lista. ¿Cuánto dinero ingresa? Decíamos, para quien es emprendedor y tiene ingresos variables, de todas maneras hay una media promedio de ingreso al mes, que eso también nos va a servir como referencia. Más allá del dinero que entra, en este caso lo que tenemos que identificar es el dinero que sale de nuestra bolsa. Es decir, decíamos, todos los gastos fijos, ineludibles, temas de transporte, temas de renta, temas de servicio y de comida, porque obviamente tenemos la mala costumbre de comer 3 veces al día, y la fortuna en muchos casos también de poderlo hacer con esa tranquilidad. Y por el otro lado están todos estos otros gastos que son innecesarios, que nosotros en cultura financiera le llamamos gastos vampiros, son los que se van chupando tu lana. Es impresionante, y de hecho en los talleres que ya hemos tenido también la suerte de impartir aquí en Social Lab, hemos descubierto así personas que se van para atrás. Nada más dense de verdad una hora de su semana para hacer un recuento de todos los gastos en antojos que tienen en ese periodo, en esos 7 días. ¿Cuánto suma? Por ejemplo, o sea, en un día habitual, así como en la mañana te echas un café, luego te compras unas galletas, luego pasas por un vaso de fruta, luego vas por un jugo, luego vas por una botella de agua, luego por un refresco, luego por unas papas, y en la tarde todavía un elote. Pómala. Por ejemplo, ¿no? Y te lo juro que hasta me estoy quedando corto. Y hay quienes tienen este hábito de consumo diario de estos antojitos, idéntico de lunes a domingo, por ejemplo. Yeah. Entonces saquen cuentas, nada más así traten de hacer la mayor memoria posible de cuánto gastaron en una semana en todas estas cosas que, si bien no las merecemos y son pequeños premios y son deliciosas, etcétera, etcétera, no son indispensables para vivir. Claro. O sea, puedo evitarlas a lo mejor 1 mes, 2 meses si tengo broncas de lana y no me voy a morir. Ya que tienen esa cantidad, multiplíquenlo por 52, que son las semanas que tiene el año. Ya. Todo así, hasta refrescos, todo.
Hagan el ejercicio mental ahorita. Y pues se van a ir para atrás, pero de verdad va a ser impresionante la cantidad tan enorme que se nos va en todos estos pequeños gastitos, que lo peligroso de estos gastos es que en lo individual parecen inofensivos. Dices, no manches, o sea, si yo nunca en la vida voy a la cafetería donde le ponen el nombre a mi vaso, voy a la tiendita así de conveniencia, y entonces dices, pues el mío cuesta 17 pesos. Aún así, claro, cuando los vas juntando son unas lanotas. Se trata de volverse codo y monje tibetano. No, simple y sencillamente hay que saber dónde está esa lana. Hay que seguir la pista de nuestro propio dinero para que el día que necesitemos hacer recortes y optimizar gastos, ya sepamos inmediatamente de dónde sacar esa lana. Claro. Y luego, cuando ya tenemos presupuesto, ya sabemos aparte cuáles son nuestros gastos vampiros, el siguiente paso es inicia un fondo de ahorro equivalente mínimo, así ya muy fregada la cosa, a 3 meses de tus gastos fijos mensuales. Okay. Lo ideal es que sean 6 meses, está más cañón, pero ya partiendo de los 3 meses, si yo tengo guardado en una cuenta 3 meses de mis gastos fijos mensuales y se me empieza a acabar la gasolina del emprendimiento, yo al menos tengo la tranquilidad de que ahí guardaditos hay 3 meses de mis gastos de renta, de comida, de transporte. O sea, no me voy a quedar sin comer porque ya preví esa parte. Entonces, cuando se cobran las facturas, que ese es otro tema también. Nunca se confíen de una fecha de pago de un cliente. Jamás. Eso me pasó al inicio. Es una de las principales causas por las que truenan muchas empresas. También, o sea, es muy gandalla por parte del cliente como tal, pues sí, no cumplir su palabra, pero no tienen palabra algunos, y algunos sí son cabales. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo afortunadamente pues vendí mi primer proyecto como a los 9 meses de haber iniciado con Cultura. Que ojo ahí, tardaste 9 meses es lo que hablamos antes, correcto, ¿no? O sea, de entrada... Y te fue bien, güey, ¿no? O sea, de entrada, sí, pues tardaste 9 meses en vender. Pero ya que vendiste entonces... Es correcto, pues ya vendí, todos felices, se hizo el proyecto. Y bueno, el día fulanito de tal, el día 16, ya te depositamos lo del proyecto. Y yo, pues, ¿por qué no? Pues ya haciendo castillos en el aire, gastándome lana que no tenía, dije, bueno, pues me queda tanto dinero, pues me voy de fin de semana. De todas maneras, el lunes llegando ya me depositan. Para no hacer el cuento largo, tardaron 3 semanas más en depositarme. Y afortunadamente, o sea, no me acabé todo el dinero, pero cerquita me quedé de acabarme mi lana para la administración cotidiana. Y eso fue una gran tontería de mi parte, que pregúntenme si lo volví a hacer. No, jamás, nunca en la vida. Pero no se confíen de esas fechas, pues porque ya sea por falta de palabra, ya sea por temas administrativos, por lo que sea, hay 1000 factores que pueden intervenir para que el dinero que pensamos que va a llegar no llegue el día que corresponde. Y en el más triste de los casos, a veces que no llegue nunca. Entonces, también no hay que gastarnos dinero que no tengamos todavía. Eso es bien importante. Fíjate que, bueno, aquí como puedo agregar un par de cositas que nos ha tocado vivir a nosotros. La primera, que yo creo que fue la más grave, es que igual ya habíamos cerrado un proyecto. Estoy hablando de que todavía era yo solito, o sea, estábamos apenas empezando. Hacemos un proyecto con una empresa grande, internacional, muy seria, muy formal. Firmamos contrato, preparamos todo un desafío, Social Lab, y un día antes de que lo lanzamos, un día antes, o sea, literal estábamos a nada de ponerle play. Ya habíamos hecho página web, ya teníamos la campaña armada. Y un día antes de ponerle play, corrieron a la chava internamente, tuvieron una bronca, corrieron a la chava que era la que estaba dentro de la empresa coordinando el proyecto, y su director decidió cancelar el proyecto. Por buena, digo, no por buena fe, porque pues tenían la responsabilidad. Como ya teníamos el contrato, pues nos pagaron una tercera parte, que la verdad es que si hubieran decidido no pagarnos nada, pues hubiera sido muy difícil. Yo pude haber ido con abogados, pero pues... Sí, de aquí a que lo resuelves. Uno, me hubiera salido más caro. Y 2, pues te quedas con clientes. En fin, es un tema que no me entra. Pero el punto es que se canceló el contrato. Y pues a nuestra planeación le metió un gol de que nos tardamos 6 meses en recuperarnos, ¿no? Entonces, esa es una esa es una experiencia. Otra, por ejemplo, para que se den una idea, y que es muy cierto, el tema de los pagos y de las políticas de pago. Pues la verdad, y no quiero criticar como ninguna empresa, nosotros trabajamos con muchas empresas, pero pues a veces pasa incluso por motivos que no son. De entrada, muchas empresas ponen políticas de pago de 30 días, 60 días, 90, 180, pero luego, además de todo eso, encima pasan cosas inesperadas. Ahorita nosotros tenemos un proyecto que empezó en enero, que a la fecha nos ha entrado la lana porque
nuestro banco no está registrado en el sistema de pagos de la empresa, entonces estamos abriendo otra cuenta de banco y literal ya estamos en septiembre. Entonces, pues imagínate esa lana cuánto nos ha costado arrastrar. Entonces es importantísimo eso, sobre todo cuando trabajas con B2B, y es clave que estemos preparados para que no nos metan gol. Hay un anuncio, la Asociación de Emprendedores de México, la ASEM, de la cual yo soy uno de los fundadores, justo ahorita está impulsando y peleando por una ley de pagos a 30 días, ¿no? Que reduciría mucho este dolor, pero aún así no te puedes confiar porque incluso cuando la empresa te quiere pagar, si hay un problema con el sistema, si hay un problema no sé qué, pues si tú tenías nómina, te truena, ¿no? Sí, o sea, aquí como dicen en mi rancho, hasta que no tienes la liebre en la mano, no puedes hacer planes. Y otra cosa importante que también suele pasar en el mundo de los emprendedores, mezclamos cuentas, es decir, mis gastos personales están hechos bolas con los gastos de la empresa. Mi tarjeta de nómina y mi tarjeta de crédito se usa de forma indiscriminada, ya sea para pagar cosas de la empresa, para pagar, no sé, los zapatos del centro comercial. Hay que dividir claramente esto. ¿Por qué? Y esto también es importante en términos ya más de la consolidación y la conformación de la empresa. Si yo tengo una combinación de gastos en mis cuentas personales, resulta que cuando quiera acceder a algún crédito, entonces yo no voy a saber con precisión, yo el que te voy a otorgar el crédito, yo no sé cuánto entra de dinero por medio de tu negocio, cuánto sale para el negocio, cuánto sale para gastos personales. Yo no me voy a poner a revisar y a separar, bueno, mira, esto era del súper, de este señor, esto... Entonces hay que tener claridad, porque el día que alguien, incluso para darnos de alta como proveedores, nos pidan estados de cuenta, de cuánto entra, de cuánto sale, todos estos detalles son bien importantes que los tengamos separados de nuestros gastos personales. Y algo fundamental es que cuidemos siempre como emprendedores nuestro historial crediticio. Es bien importante, imagínate. Ahorita pasamos al historial crediticio, nada más quería agregar este tema como de separar las cuentas. Por ejemplo, muchos emprendedores cuando empiezan, pues no se constituyen luego y trabajan al principio con RIF, ¿no? O trabajan como personas físicas con actividad empresarial. Vale la pena ahí entonces tener 2 cuentas de banco y literal manejar, aunque todo sea tu lana, ¿no? Sí. Pues vale la pena ahí mantener una cuenta la lana de lo que es del negocio, lo que entra de tus clientes y la fregada, y ya si quieres tú de ahí pagarte a tu cuenta personal cada quincena o cada mes, ¿no? Ya, conforme exacto. puedas. Tú vas, pero ya, vale la pena separarlo. Completamente es muy útil y muy valioso, porque eso también te da mucha claridad justamente de cuánto dinero está cayendo de mi negocio y cuánto tengo que sacar de ahí para qué temas específicos. Insisto, el día que nos toque organizar los gastos, la salida de lana de nuestro negocio y te pongas a revisar tu estado de cuenta en donde vienen otros 80 gastos personales, te vas a jalar las greñas y hasta te va a dar flojera y lo vas a evitar. Entonces, por eso es bien importante sí tener una sana distancia, dirían los políticos, entre mis gastos personales y mis gastos del changarro, que quede bien claro. Buenísimo. Y decíamos, el historial crediticio, también aquí hay algo importante en este sentido de mi cuenta de banco, es decir, donde se va cayendo mi lana. Muchas veces, y esto pasa a quienes ganan por quincena y quienes no y todo, en cuanto llega dinero a la cuenta la vaciamos. O sea, es una ansiedad de sacar todo el dinero. Traten de mantener el mayor saldo posible en sus cuentas de débito, en las cuentas donde llega sus pagos. ¿Por qué? Porque yo como emprendedor o como independiente, si quiero sacar un crédito hipotecario, si quiero sacar un crédito automotriz, al no tener ingresos fijos comprobables, o sea, nadie que me emita un recibo de nómina, van a tomar como referencia el saldo promedio de los últimos 3 meses de mi cuenta. Ya. Entonces imagínense si en cuanto llegue el dinero le saco, pues el promedio va a ser 15 pesos, 100 pesos, 200. Entonces eso les ayuda también para la parte de créditos. Y decíamos el historial crediticio sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya en el momento en el que yo me vaya consolidando y quiera acceder a préstamos de empresa, de pyme, de microempresa, etcétera, van a tomar también en cuenta mi historial crediticio personal. Entonces, si traen ahí muertitos arrastrando de cuentas que no han pagado y cosas por el estilo, va a ser más complicado acceder al mundo del crédito formal. Porque sí hay un montón de personas allá, usureras en la calle, tratando de cobrarnos 150 o 200% de interés, que es de verdad
un robo, eso sí no se le puede decir de otra forma. Y si yo no tengo un buen historial crediticio y necesito lana para algún tema en específico, pues son las únicas alternativas que me quedarían en términos pues de pedir lana prestada, que no sean mis amigos, ya las personas que, mis familiares, etcétera, etcétera. Entonces sí hay que cuidarlo. Y otra cosa que platicábamos antes de arrancar, piensen muy bien si quieren y necesitan realmente tener un socio en su empresa, en su negocio. Y si es así, el mínimo básico indispensable que le pueden checar es el historial crediticio. Porque si van en sociedad y uno de los socios también ahí anda arrastrando una pata en ese sentido, por uno que no esté bien en el historial, ya todos los demás dicen, ¿saben qué, chavos? No les podemos dar crédito a su empresa porque ahí hay alguien que está torcidón. Entonces, son un montón de detalles. Todo esto parte de aprender a administrarnos, de ser organizados, de prever que no siempre nos va a ir bien en términos económicos, menos en esta vida de emprendedor que ya... Es dura. Es dura, es la verdad. Es maravilloso, ¿por qué? Porque también el hecho de ir formando una empresa y ver que derivado de tu esfuerzo, de tu creatividad, etcétera, etcétera, estás logrando producir y cambiar algo y además vivir de eso, que eso es extraordinario. Eso es muy bueno, pero la realidad es que hay momentos, aquí también es muy bíblico eso de vacas gordas y vacas flacas. Va a haber tiempos en los que va a llegar mucha lana. Y en esos tiempos es cuando nos tenemos que preparar y empezar a ahorrar. Decían, nunca hay que dejar de ahorrar, jamás hay que dejar de ahorrar. ¿Por qué? Porque cuando vengan momentos complicados, como contabas ahorita, nos pidieron regresar una lana, pues entonces, o no me pagó el cliente, o desapareció la empresa a la que le trabajé, ya no puedo cobrar. Bueno, al menos yo durante todas las veces que ya ha habido ingresos, yo he tenido la precaución de apartar una lana para ir formando un fondo. Entonces es fundamental que siempre que nos esté yendo bien, pensemos, esto está extraordinario y la idea es que siempre nos vaya bien, pero si llega a ocurrir algo fuera de mi control y que me pueda afectar económicamente, bueno, pues entonces si gané 100 hoy, aparto 20 y la siguiente gané 10,000, aparto 5,000 y así sucesivamente. Acabo de escuchar vi un video de alguien, no recuerdo su nombre, de este grupo Vidalta, una cosa así, que el cuate pues tiene bastante lana y él decía, bueno, o sea, cuando empecé, que la verdad su historia es bien interesante. Él empezó con 0 pesos y 0 centavos, nada. Sí, o sea, él trabajaba en un hotel, ¿no? En la parte como garrotero. Entonces, de ahí él fue formando pues, esta cosa que ya literalmente es un imperio. Pero él decía, cuando yo empecé, decía, 90% se reinvertía y 10% era para mí. Dice, hoy, literalmente que ya soy multimillonario, dice, sería una irresponsabilidad, dice, seguir quedándome con el 10. Dice, ahora el 99% va para el negocio y el 1% me lo gasto yo. ¡Wow! Para que veas. Digo, pues su 1% seguro es como el dinero de toda mi vida, ¿no? Que al revés, ¿no? Cualquiera hubiera creído que iba a decirte lo contrario. Entonces hay que mantener eso, o sea, siempre que afortunadamente tengamos este momento de ya estar generando ingresos con cierta constancia, recurrencia, no hay que olvidarnos que siempre hay que dejar una parte para ir formando este fondo de ahorro para el futuro. Hay un montón de cosas que pueden pasar. Y hoy quienes son emprendedores y son freelance, también aseguren su equipo de trabajo. Compren un seguro para su computadora, para su cámara fotográfica, en su oficina. Una anécdota rapidísima, en una conferencia que me tocó dar en Culiacán sobre el tema de emprendedores y finanzas personales, llega una señora y me dice, oye, pues es que durante 10 años mi familia y yo ahorramos casi 3 millones de pesos para poner un spa ahí en Culiacán y resulta que les fueron a poner un aire acondicionado al negocio, dejaron mal la instalación y cae una tormenta enorme. Se inunda el local, la inversión de 2 millones eran en unas máquinas especiales así traídas de Europa y no sé qué tanto. El caso es que quedan inservibles. A las 15 días, 20 días de haber abierto el negocio, la empresa que puso el aire acondicionado mal instalado no responde, nadie responde, no había un seguro para cubrir ese negocio. Y ahí en ese momento el sueño de 10 años, el esfuerzo y todo desapareció. Todavía para rematar así, o sea, de que la vida no estaba conforme todavía con la arrastrada que le había pegado a la señora, pues del coraje y de las vueltas y todo,
cae así terriblemente enferma, no tenía seguro de gastos médicos. No. Y entonces otra la nota. Entonces, no, en especial quienes somos emprendedores que no contamos con seguridad social, que no tenemos prestaciones por parte de un patrón, porque el patrón pues somos generalmente nosotros mismos. Entonces, seamos un buen patrón con nosotros y protejámonos a nosotros mismos de esta seguridad, tema de salud y tema de la infraestructura, en donde estamos chambeando, y protejan eso, porque es tan delgadito y tan, o sea, hoy puede estar todo perfecto y mañana ya literalmente se puede venir todo abajo. Y eso es de lo que nosotros vivimos. Entonces es una enorme diferencia tener para cubrir una enfermedad o tener para cubrir un robo en nuestra oficina o que se nos caiga la cámara y valga gorro, etcétera, la etcétera. compu, y es una herramienta de trabajo. Fundamental, ya cada vez para más personas es bien importante, y échense, yo también les digo, cuando creas que no tienes muchas cosas, básicamente, y váyanse al tema de su casa. O sea, saquen cuentas de todas las cosas que tienen hoy, que han logrado formar, que es su patrimonio, súmenlo y conviértanlo al precio actual. O sea, pues si yo tengo mi recámara que la compré en 1980, pues a lo mejor ahorita ya no vale mucho. Pero vuelve, o sea, compra una recámara a precio de hoy y compren todas las cosas que han logrado construir a lo largo de su vida laboral productiva. ¿Cuánto les costaría hoy si eso se incendia, se inunda, se nos cae aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, renovarlo? ¿Y cómo me afectaría financieramente para seguir adelante con mi proyecto como emprendedor? Entonces son detalles bien chiquitos. Y por ejemplo, de un seguro de casa al año te puede costar 3,000 pesos. Un solo pago por todo un año, 3,000 pesos. Por ejemplo. ¿Y cuánto puedes salvarte de ahorrar, no? Sí, pues, o sea, imagínate, pues, y más si eres propietario de la casa, imagínate, por 3,000 pesos que ahí te andan regresando una de la nota, pues, está muy, muy padre. Entonces, pues yo diría que básicamente es eso, hacer mucha conciencia sobre cómo estamos administrando nuestra lana, protegernos, organizar el dinero muy bien, no asumir nada. Yo siempre les digo, o sea, la lana no se gasta hasta que se tiene. Claro, incluso ahí trata de ahorrar el 90%. Sí. Ah, no, sí, sí, pues ya cuando sean ahí, señores millonarios, no me dejen de hablar para empezar. Y luego, pues nunca hay que dejar de organizarnos ni dejar de ahorrar. Esa es la base de todo para estar tranquilos. Y insisto, no se trata de no divertirnos, no salir. Al contrario, sí hay que hacerlo porque es también parte del alimento del espíritu y todo. Y para eso, literalmente diríamos en México, para eso nos matamos trabajando. Pero pues no está peleada una cosa con la otra. O sea, organícense simple y sencillamente. Si les encanta salir los fines de semana, definan qué cantidad se pueden gastar sin que tengan que recurrir a echar un tarjetazo de crédito o que se queden sin dinero para comer bien el resto de la semana. Todo esto es equilibrio y es orden y disciplina, y hay a quienes sí nos funciona, que además ya en la naturaleza traemos ser ordenados. A mí me ha costado, por ejemplo, o sea, yo no soy ordenado en general en términos de estructura mental. O sea, en mi casa sí, así todo parece así, luego se burlan de mí que parece piso de mueblería o de centro de tienda departamental, así que todo está siempre en orden. Pero en mi organización a mí me cuesta más trabajo hacer listas, hacer presupuestos, pues porque no está en mi cerebro, pues. Hay a personas que se les da con mucha mayor facilidad, claro. Pero son cosas que se aprenden. Unos serán mucho mejores que otros. Se aprenden y se pueden desarrollar, también son hábitos que puedes ir. Sí, o sea, no es como, no es que lo del ahorro no es no nací así, claro. No, chavo, échenle ganas. Y mucho más, insisto, para quienes somos emprendedores, esto es fundamental, porque como sea una persona con una chamba fija, pues ahí bien o mal, todo el tiempo llegan arrastrando la cobija a final de quincena, etcétera, etcétera. Pero saben que va a llegar esa quincena. De acuerdo. Sí, esa diferencia entre tener un ingreso fijo y entre no tenerlo, y además tener que asumir gastos e inversiones pues fijas o constantes, y ya tienes equipo y renta y demás, es una diferencia enorme. Daniel, te agradezco muchísimo. O sea, la verdad es que creo que pues es un tema que a muchos nos cuesta trabajo, que de verdad a veces es la razón muchas veces es la razón por la que tenemos que dejar el sueño de la empresa, del proyecto, el sueño de crear algo propio. Por eso, ¿no? Por mala organización, por mala organización, por mala planeación, por falta de orden. Entonces, bueno, pues qué importante que hayas venido, y qué importante seguir justamente como todos estos conocimientos que tú ya traes, que son una probadita, porque en Cultura Financiera pues llevas ya 2 años hablando de este tema. Cuéntanos
o sea, digo, es relativamente obvio, pero ¿dónde te podemos encontrar para conocer un poquito más acerca de toda esta información, más herramientas, más tips? Habrá cosas que apliquen, habrá cosas que no, pero seguramente hay mucho más donde aprenderle. En Facebook y en Instagram como Cultura Financiera, cool con doble O. Ya todo el mundo se burla de mí como lo digo, pero es que así se llama, es Cultura Financiera. Muy bien, y además ya saben que los links van a estar en la nota, pero está buenísimo tenerlo claro. En LinkedIn, digo, igual me pueden buscar como Daniel Urías, y en Twitter estoy como @culturafin, porque no me alcanzaron los caracteres para poner el arroba completo. E igual en YouTube también estoy como Cultura Financiera. Entonces, básicamente, y también en la página y blog www.culturafinanciera.com. Buenísimo. Oye, Daniel, te voy a agarrar un poquito en curva porque siempre les pido esto, que lo piensen desde antes, pero ahora se me fue como estábamos platicando. Siempre me gusta terminar los programas recomendando un libro o una película o algo o incluso a otra cuenta de Instagram, yo que sé, que a ti te haya servido en tu proceso de formación como emprendedor, ¿no? Al final del día tú llevas 2 años emprendiendo, antes has estado en muchos otros proyectos, seguramente tienes así ese libro, esa gran recomendación, esa cosa que te inspiró, te ayudó, te dio herramientas, puede ser o no financiero, o sea, puede ser de lo que sea. ¿Qué nos podrías recomendar? Porque yo sé que a la gente que nos escucha le encantan estas recomendaciones y le encanta seguir aprendiendo, ¿no? Pues mira, algo que para mí fue muy interesante en términos de marcar o de voltear ya a ver el tema de las finanzas todavía con más sensibilidad es El banquero de los pobres, de Muhammad Yunus. Justamente, o sea, partí cuando estaba estudiando la maestría en periodismo. Uno de los proyectos que me tocó trabajar estaba enfocado al tema de microfinanzas. Ok. Entonces, a partir de ese libro, que obviamente pues sí fue pieza fundamental en esa investigación, pues comencé ya a tener todavía esta sensibilidad de decir, es que sí, o sea, sí hay este interés natural de hacer más y hacer las cosas bien y de administrarse. Simple y sencillamente hay que encontrar las respuestas y hay que encontrar las puertas correctas o abrir las puertas correctas para poder trascender y hacer más. Hoy en Cultura justamente, o sea, la idea es hablarle a cierto sector de la sociedad socioeconómicamente hablando, pero el gran sueño es poder ir mucho más allá todavía. También tocar todos estos mundos de las microfinanzas, estas comunidades, todavía toda esta población que está desprotegida en términos de inclusión financiera, que todavía no ha llegado a ellos y que es bien importante llegarles. Entonces, sí, ese para mí fue en esta época de estudios, fue bien importante y te digo, y ha sido una referencia también para ser más sensible. Es un tema que no propiamente no es un libro de finanzas personales, es otro el enfoque, pero sí te ayuda mucho a sensibilizarte respecto incluso a todos los privilegios y la vida que tenemos pues tan tranquila nosotros respecto a muchas otras realidades que no solo son en el país, sino que son mundiales. Me encanta. Ya saben, digo, seguramente habrá gente que no había escuchado antes, que es un libro que ya hemos recomendado. A mí me parece que es importantísimo para todos los que quieren entrar al mundo del emprendimiento con impacto social, más ahora con desde esta perspectiva también de la parte financiera, que creo que es muy interesante y sin duda debería ser un libro de cabecera que deberíamos de aprender en todas las universidades y carreras, al menos cuando estamos hablando de temas de emprendimiento. Daniel, muchísimas gracias, viejo, por venir acá. Qué chido. Gracias. Ya habíamos hecho varias cosas juntos, pero bueno, no habías venido al programa, así que qué padre que hayas tenido la oportunidad. De verdad, neta, chequen y entren a Cultura Financiera porque se van a llevar contenido muy divertido. A mí me encanta en Instagram este uso de los memes. Creo que también te has vuelto un maestro. Y no, se van a llevar contenido de mucho valor. También quiero agradecerles a todos ustedes que nos escuchan todas las semanas. Muchas gracias. Para ustedes hacemos este programa. Escriban, me encantaría preguntarles, escríbanos si lo están escuchando. ¿Dónde lo están escuchando? ¿Lo están escuchando en el tráfico? ¿Lo están escuchando en su casa? Yo, por ejemplo, escucho mucho podcast cuando lavo los platos, ¿no? O cuando camino, a veces salgo caminando desde mi casa. Me encantaría saber dónde lo escuchan ustedes, porque me encantan esas historias de que la gente dice, ay, es que yo estaba no sé qué y escuché en tal lado. Eso es la verdad por la razón por la que hacemos esto, porque ustedes están ahí y porque el podcast les agrega valor. Quiero agradecerles también a todo el equipo que hace posible que este podcast llegue a ustedes, a Susana que está con nosotros aquí en la cabina, que está atrás de la cámara, está ayudándonos a grabar con todo, a Pablito que está en el estudio, le mandamos un abrazo enorme y bueno, todo el equipo de Disruptivo que hace posible que este podcast y todos los contenidos lleguen a ustedes. Ya saben que estamos en @DisruptivoTV en todas las redes sociales, LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram.
Estamos en todos lados y yo también ya saben que soy como @elcerrojuan. Los invito a que me sigan, en particular en LinkedIn. Últimamente hemos estado haciendo cosas muy interesantes, pero estoy en todas las redes. Mándenme sus dudas, siempre contesto yo personalmente. Mándenos sus dudas de emprendimiento. Si me mandan dudas financieras muy específicas, se las voy a pasar a Daniel, le voy a pedir que él se las conteste porque yo no soy experto en el tema. Pero por favor, escríbanos, cuéntenos y sigamos conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Disruptivo. ¡Hasta luego!